Buenos días a todos. Muchas bendiciones, feliz viernes, feliz inicio de fin de semana. Para quienes están acá en Venezuela, feliz inicio de un fin de semana largo, que un fin de semana donde pues creo que hay un poco más de esparcimiento para muchas personas, dado que son lunes y martes días feriados. De verdad que contento de estar hoy en este espacio una vez más, contento de poder seguir creciendo, contento de poder seguir transmitiendo, ya pues en la recta final de lo que va a ser el Café con Propósito número 100, que va a ser ya el miércoles, así que si miras esto en estos primeros minutos, tanto en vivo como en diferido, pues me va a contentar informarte que el día miércoles tenemos el Café con Propósito número 100, el primer centenar de programas de crecimiento. Eso me contenta muchísimo, me llena de mucha alegría, y de verdad que para mí es hermoso poder tener este recorrido. Pues hace un tiempo lo veía bastante lejos y hoy, gracias a Dios, es una realidad. De verdad que con ganas de seguir haciendo más café, con ganas de seguir haciendo más contenido, de seguir compartiendo más con ustedes. Eso realmente me llena de muchísima alegría. Quiero enviar un saludo especial a algunas personas que me escribieron acerca del café desde Perú, desde Argentina y desde España. Pues, los que nos miran desde España sí nos miran en diferido, porque es bastante el tiempo de diferencia, las horas de diferencia entre España y Venezuela, pero de verdad que agradezco enormemente el estar y el participar de este espacio, de verdad que con mucha alegría. Y hoy, pues con ganas de seguir creciendo y de seguir construyendo en nosotros una mejor persona, un espacio de crecimiento que nos permita ser mejores, construirnos hacia mejores personas. Creo que eso es algo fundamental para nosotros, que podamos vivirlo, que podamos hacerlo. Y hoy con un tema que es un tema que puede que muchos no lo tengamos claro, por lo menos cuando empecé a estudiarlo, cuando empecé a conocer del tema, desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista de la programación neurolingüística, eh, me di cuenta que tenía un concepto de ello que no era necesariamente el concepto más claro, que no era necesariamente el concepto más estructurado de lo que es esto, de lo cual quiero hablarles, que son de los principios, ¿no? Los principios que nosotros como seres humanos debemos ir desarrollando en nuestra vida, que nosotros como seres humanos necesitamos ir teniendo en nuestra mano, y creo que es lo que nos va a mantener, ¿no? Así como cuando converso sobre carácter, me procuro hacer una distinción entre carácter y temperamento. Mucha gente cree que el carácter y el temperamento son la misma cosa. Mucha gente, por lo menos acá, se tiene la idea de que cuando alguien quizás es temperamental, que puede ser efusivo, que cuando se molesta es explosivo, dicen, wow, tiene carácter, no es una persona de carácter. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Estamos hablando de personas que son temperamentales. Las personas que son explosivas son personas temperamentales. Son personas cuyo temperamento no está en su control en ese momento. Pero las personas de carácter, por otro lado, son personas que no se mueven por temperamentos, no se mueven necesariamente por emocionalidades, por circunstancias, sino que se mantienen. De hecho, hay un ejemplo que una vez le escuché decir a Kenji Yokoi, que él decía que él estaba en Japón y decía, ese hombre tiene carácter. Entonces, para demostrarlo, los niños empujaban al señor, lo empujaban, lo tiraban para acá, y él no se inmutaba, es decir, no reaccionaba como hubiese reaccionado alguien de este lado del mundo. ¿Por qué? Porque él no se mueve por los agentes externos, es decir, su carácter lo mantiene firme. Entonces, así como el carácter en nosotros, bienvenido Antonio y Adriana, mi esposa, así como el carácter nos mantiene, ¿no? Y digo yo que es lo que queda cuando las emociones no son las que nos motivan necesariamente, las que nos mueven necesariamente. Así los principios son inamovibles, ¿ok? Un principio es una idea que no cambia a través del tiempo, ¿ok? Cuando hablamos de principios y de valores, hablamos de esas cualidades, de esas razones, de esas leyes, esas reglas
que tenemos personalmente o tenemos a nivel de comunidad, a nivel de incluso de ideología, que no se mueven a través del tiempo, que son inmutables. Y es por eso que es importante que entendamos cuáles son nuestros principios, que conozcamos cuáles son nuestros principios y sepamos cuáles principios nos mueven, ¿no? Yo escribí, queremos muchas veces acceder a promesas sin conocer su relación con los principios. Entonces hay algo importante. Por ejemplo, la Biblia está llena de promesas, pero también está llena de principios. Si ustedes me preguntan qué es la Biblia, yo digo que entre otras cosas, entre otras cosas puntuales, es un manual de vida y es un libro de principios. Es un libro de principios. La Biblia está llena de principios que si los cumplimos vamos a vivir mejor. Tienes principios, tienes leyes, tiene normas que son importantes. Tiene promesas, por supuesto, pero cada promesa, no solamente en la Biblia, sino regularmente cuando nosotros hacemos promesas, cada promesa está condicionada con un sí. Por ejemplo, nos vemos mañana, ¿ok? O yo me voy a casar contigo, sí. O yo voy a quedarme contigo, sí. Y ese sí tiene que decir sí, nos va bien, sí, sí nos somos fieles, yo voy a permanecer contigo, sí, tú cumples estas promesas. Es decir, hay promesas, pero están condicionadas. Y así, ¿cuáles son las condiciones de la mayoría de las promesas? Principios, que cumplamos principios. Las personas que cumplen principios son personas que están regularmente protegidas. Porque yo escribí aquí, un principio tiene el poder de mudar tu futuro. Es decir, cuando comienzas a cumplir principios, a vivir por principios, tu futuro empieza a construirse de una mejor manera. Y eso es importante que lo tengamos nosotros en cuenta. ¿Ok? ¿Por qué? Porque los principios nos mantienen firmes. Bienvenida Tita, que dice, para ver las promesas hay que seguir sus premisas. Oye, me gusta eso. Me gusta eso. Te voy a pedir que me lo compartas. Por supuesto, voy a mantener la autoría, pero me gusta eso. Si puedes enviármelo por ahí al privado, me va a encantar tener, porque me gusta, muy poderosa esa frase. Entonces, nosotros muchas veces desconocemos los principios o creemos y sobre todo creemos que los principios son ajustables, son adaptables a mi posición actual. Y es por eso que a muchas personas no les gusta la Biblia. Porque la Biblia, que es un libro de principios que tiene más de 2000 años y no ha sido modificada, no ha surgido una teoría nueva de la Biblia, no ha surgido una actualización de los principios de la Biblia sigue siendo inmutable, es decir, los principios siguen permaneciendo. Y aunque nosotros, por ejemplo, quienes somos cristianos, quienes leemos la Biblia, y muchos que aunque no son cristianos leen la Biblia, mantienen los principios de la Biblia, nos damos cuenta que actualmente todas las pautas morales están fundamentadas en la Biblia. Y es por eso que aunque esta generación está rompiendo muchas de esas pautas morales, ¿ok? Y nosotros, digamos, esas rupturas, ¿no? Esos cambios, lo cotejamos, lo ponemos a la luz de la Biblia y nos damos cuenta que está siendo rota, entonces dicen que es un tema religioso, pero no, la Biblia es un libro de principios. Y si nosotros conocemos esos principios, entonces vamos a tener una vida más limpia. Y eso es importante tener. Yo escribí aquí algunas cosas con respecto a los principios. Por ejemplo, hay un principio que a mí me gusta mucho que está en la Biblia. Dice, honrarás a tu padre y a tu madre. Eso es un principio. Un principio que guarda una promesa, como acaba de decir Tita, que guarda una premisa. Dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Está el principio y está la promesa y está la condición. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. O sea, el para que te vaya bien es el sí. ¿Ok? Si honras a tu padre y a tu madre, te va a ir bien y serás de larga vida. Yo hace un tiempo escribí un artículo que se llamaba Los Centennials, la generación que probablemente morirá joven. ¿Por qué? Porque el tema de honrar padre y madre, el principio de honrar padre y madre no se está cumpliendo en este tiempo. Si lo vemos, si lo analizamos macro, no se está cumpliendo. ¿Por qué? Porque asumimos que ese principio se puede quebrantar por un condicionante. ¿Y cuál es el condicionante? Que yo he escuchado muchísimo, no estoy de acuerdo como hijo y no estoy de acuerdo como padre, que dice, es que mi mamá no se lo merece. Ahora, yo les voy a hacer una pregunta. Honrar a tu padre y a tu madre, ¿se lo merecen? No siempre. No siempre. Eso debemos admitirlo, no siempre. Pero no es condicionante, es decir, es un principio. Ahora bien,
El mayor enemigo de los principios son las emociones y los sentimientos. El mayor enemigo de los principios son los sentimientos, porque nos hacen creer que necesitamos, que lo vamos a cumplir cuando nos sintamos cómodos con los principios. ¿Ok? Y los principios son inamovibles. Los principios están para cumplirse. Entonces, cuando yo tengo principios en mi vida, y de hecho nosotros en programación neurolingüística, cuando empezamos a construir la estructura de la conducta del ser humano, hacemos un trabajo con una pirámide que se llama pirámide de niveles neurológicos de Robert Dilts, y allí vamos desde el entorno hasta el propósito, hasta la identidad. Y en uno de esos niveles pasamos por algo que se llama principios. Entonces, vamos a suponer, yo pregunto a alguien, mira, tú te divorciarías para casarte con otra persona. No. ¿Por qué? No, porque yo creo en el matrimonio. Ok, si la persona te es infiel, bueno, ahí sí. Y cuando vamos preguntando, que vamos quitando las capas de esa cebolla que es su comportamiento, probablemente nos vamos a encontrar con un punto, con una razón, con un motivo que es inamovible, que por nada del mundo esa persona va a transgredir ese motivo. Ese es un principio en su vida. ¿Ok? Por ejemplo, hay principios en mi vida fundamentales, ¿no? Y que yo los conocí cuando decidí establecer las normas que alguien con quien yo me fuese a casar cumpliese. ¿Ok? Amén de las normas que tuviese ella. Yo dije, primero que nada, debe ser una persona que ame a Dios. Que ame a Dios. ¿Ok? ¿Por qué? Porque seguir a Dios es un principio para mí. De hecho, yo decía, yo puedo cometer errores, ¿no? Y puedo pecar. De hecho, la Biblia dice que todos pecamos. Pero no me miro a mí mismo. No logro imaginarme sin ser cristiano. No logro imaginarme no creyendo en Dios. No logro imaginarme sin levantar la mirada y orar. ¿Ok? O bajar la mirada y orar como corresponda, ¿no? Según el momento. Ese es un principio para mí. Por otro lado, el tema del propósito. Para mí mi propósito es innegociable. Entonces, es un principio cumplir mi propósito. Y si yo voy a estar en una relación que pueda llevarme, moverme a no cumplir mi propósito, porque esa persona no esté de acuerdo con el propósito de mi vida, sencillamente no puedo estar en esa relación. ¿Por qué? Porque es un principio para mí. Es decir, no hay nada que me aleje ni de Dios ni de mi propósito. Son principios. Y así pueden haber principios como... Hay quienes pueden tener la honestidad como principio, otros pueden tenerla como valor. El tema es que los valores es más fácil de renunciar a ellos que los principios. ¿Ok? O puede ser la honestidad, la sinceridad. Hay personas que por nada del mundo mienten, aunque puedan, digamos, evitarle un dolor a otra persona, diciendo una mentira que llaman por allí mentiras blancas. No lo va a decir. ¿Por qué? Porque sus principios dicen que no van a mentir. Entonces tenemos que aprender a identificar cuáles son los principios que rigen nuestra vida. Escribí, un principio no quita las consecuencias, es decir, cuando cometes un error, pero te da el camino para que te vuelvas a levantar. El vivir en principios no significa no cometer errores, pero también significa que no hagamos del error una costumbre. Si ustedes leen, y los voy a invitar a que lo hagan, leen el Salmo 1, el primer salmo de la Biblia, se van a encontrar lo que es un hombre de principio. Dice, bienaventurado aquel que no anduvo en camino torcido, que no se sentó en silla de escarnecedores. Es decir, ¿por qué? Porque los principios son preventivos. Las personas que viven en principio pueden evitar más consecuencias que los que no viven en principio. ¿Ok? El cumplir la palabra, ayer hablábamos de la credibilidad. Son personas que tienen principios y es importante que aprendamos a reconocer los principios en nuestra vida. ¿Ok? Porque escribí, el principio
te llama, es decir, te grita, te alienta, te advierte a dejar lo malo, ¿ok? A dejar de hacer cosas que no te benefician, que afectan tu credibilidad, que te construyen en una persona negativa, en una persona que hace el mal. Necesitamos aprender a vivir de principios, ¿ok? Los principios generan beneficios, ¿ok? Que son cumplimientos de promesas en nuestra vida. La Biblia establece, de hecho, una de las preguntas que la gente más me hace, quienes no son creyentes, quienes no son ávidos lectores de la Biblia también, es ¿por qué hay personas cristianas? Y esto lo hago porque trabajo mucho con emprendedores y yo mismo soy un emprendedor. Me dicen, ¿por qué hay personas que no siendo cristianas, que no siendo creyentes, viven económicamente mejor que quienes son cristianos? Si se supone, me dicen ellos, si se supone que Dios bendice a sus hijos, me causa curiosidad eso de se supone. Y yo digo, es sencillo, porque muchos de ellos, aún sin saber, cumplen principios. Yo les voy a decir algo, ser cristiano no es ser rico. Pueden haber cristianos que se hagan ricos, pero no es por el hecho de ser cristiano, es por el hecho de cumplir principios. Yo distingo el cristianismo en dos formas. Primero, la persona de Jesús, de Cristo, y los principios de él. La persona de Jesús te da salvación. Yo cuando le predico a las personas no le predico sobre prosperidad, le predico sobre salvación. ¿Okay? Cuando hablo de Cristo. ¿Por qué? Porque la salvación resuelve un problema que nosotros no podemos resolver, que es qué va a pasar con nosotros cuando este cuerpo muera. Pero todo lo que va a pasar mientras este cuerpo esté aquí, lo vamos a resolver nosotros. Solo que Él nos brinda algunos principios para eso. ¿Ok? Tú quieres prosperar económicamente, apréndete los principios, porque los principios son para la tierra, para este lugar, para este mundo. La salvación es para después, cuando ya no estés aquí. Entonces es importante distinguir eso. ¿Por qué a mí me gusta ver la Biblia como un libro de principios? Porque son principios para vivir bien, para vivir aquí en esta tierra, para que nosotros nos hagamos cargo de una vida mejor. Entonces hay muchas personas que no son cristianos, pero están viviendo principios, y como están viviendo principios, también están viviendo los beneficios de esos principios. Ahorrar, ser honesto, ayudar al pobre, ser generoso, no ser flojo. Hay muchos principios que están allí, digamos, halagar a otras personas con obsequios para abrir puertas. La Biblia tiene muchísimos principios para prosperar, para tener un matrimonio exitoso, para tener amistades exitosas, para tener relaciones laborales exitosas, para tratar bien a tu empleado, para llevártela bien con tu jefe. La Biblia está llena de principios para que tu vida sea mejor. El tema es que hemos convertido la Biblia en un libro religioso. La Biblia no es un libro religioso, la Biblia es un libro de principios, un manual de vida. Ahora, contiene temas espirituales, no religiosos, espirituales. Eso es otra cosa. ¿Ok? Pero hay principios allí que es importante que nosotros aprendamos a vivir, porque estos nos van a garantizar una mejor vida, un mejor vivir, un buen vivir. Y eso es importante para nosotros, quienes queremos ser mejores, quienes asisten a este espacio, quienes miran este espacio, quienes leen. Es importante, ¿por qué? Porque allí hay principios para que nosotros aprendamos a vivir mejor. Entonces, ¿cómo se llama el café de hoy? Vive por principios, porque los principios son inamovibles. Los principios también te protegen, te cuidan. Oliver, quiero que hagas tal o cual cosa. Ya va, eso va a depender. Si eso va en contra de mis principios, no lo voy a hacer. Los principios protegen mi dignidad, mi persona, mi identidad. De todas las cosas que nosotros tenemos, creencias, valores, costumbres, los principios son los que están más cerca. Como digamos, la última línea de defensa para nuestra identidad. ¿Ok? Cuando rompemos principios, dejamos de ser quienes somos, porque son la base de nuestra identidad. Lo primero es nuestra razón de existencia, nuestro propósito. ¿Para qué nacimos? Nacimos para resolver un problema. Eso yo lo he dicho muchas veces. ¿Cuál problema? ¿Para quién? ¿O para quiénes? Somos asignados a una persona, a un grupo de personas o a un territorio. Después, entonces, yo defino mis principios. Principios que tienen que ir cónsonos con ese propósito por el cual yo nací.
que tienen que sostener ese propósito y sostener la persona que yo debo ser y en la que me debo convertir con el paso del tiempo para que ese propósito sea cumplido. Pero necesitamos cumplir principios, principios para que las promesas que están sobre nosotros se cumplan. Cuando yo le digo a Rodrigo, mi hijo, quiero manejar bicicleta, ok, pero necesitas hacer esto primero. Cumple los principios. De hecho, me pareció brutal uno de mis sobrinos, cuando tenía como 8 años, le dijo a su hermana menor, primero son los deberes y después los derechos. Y yo, wow, un niño de 8 años tener esa reflexión, nadie se le enseñó, por lo menos no en su casa. Pero él se dio cuenta que primero había que cumplir algunos principios para luego ver los beneficios de las promesas que estaban sobre esos principios. ¿Okay? Y es importante para nosotros que aprendamos a vivir en principios. Eso nos protege, eso nos cuida, eso construye. Ayer hablamos de credibilidad, eso ayuda a construir nuestra credibilidad. Alguna vez yo decía un tiempo, cuando escuchaba de algunas personalidades de mi entorno, ¿no? Yo escuchaba, no, con ese señor no puedes jugar, él es muy serio, él es muy esto, y así escuchaba de varias personas, como que ya las personas decían, estas pautas son importantes para tratar con él. Y yo decía, wow, de verdad que me parecía admirable cuando las personas tienen, es decir, te muestras tan firme en tus principios, en tus valores, que ya la persona se crea una idea eh, que muestra, o sea, que enseña respeto, ¿no? Cuando antes de llegar a ti, hay personas que dicen, para conducirte con Oliver, con Luis, con Pedro, tienes que tener estas pautas, porque así es él. Entonces ahí estás demostrando principios y estás demostrando que las personas están conociendo tus principios, los principios que rigen tu personalidad, los principios que van a definir cómo tratar contigo. Muy informal, dice Jesús. Bueno, sí, ciertamente hoy estoy un poco relajado. Me sentí con ganas de estar eh, relajado, pero si es un llamado de atención, pues lo voy a atender para para futuros episodios. De todas maneras, gracias igual por estar. Pero es importante que aprendamos a vivir por principios, que aprendamos a conocer, a establecer los principios. ¿Cómo, ¿Cómo conocer los principios? Primero, haz un retroceso de tu comportamiento. Es decir, ¿cómo me comporto? ¿Ok? ¿Y qué es lo que soporta ese comportamiento? Y ve quitando circunstancias. Si no estuviese en este lugar, sería el mismo. Si no estuviese tal persona, lo haría de la misma forma. Si no estuviese esta responsabilidad, sería el mismo. Si no tuviese que ser supervisado, sería el mismo. Y así vamos quitando. Entonces, cuando llegues a un punto en que no importa que esté o que no esté, dónde estés o dónde no estés, eso se mantiene, entonces eso es un principio de vida. Porque todo lo demás es circunstancial. Todo lo demás es circunstancial. Y es importante que aprendas a conocer cuáles son los principios que rigen tu vida. Porque de ellos es que te vas a beneficiar, de los principios que cumples, no de los que no cumples. Y saber que los principios no están atados a las emociones, a los sentimientos. Las emociones, y una distinción importante, las emociones tienen que ver con nosotros y los sentimientos tienen que ver con los otros. ¿Ok? Mis emociones tienen que ver con lo que yo siento y mis sentimientos con lo que yo siento hacia otro. Jesús escribe, si perdemos los principios, perdemos todo lo demás. El primer principio es reconocerse y reconocer a los demás. El primer principio, sí puede ser un primer principio para ti, pero muchos de los principios los compartimos, otros no los compartimos. Hay cosas que para mí pueden ser principios, pero para otros pueden que no ser principios de vida, y es también importante reconocerlos y respetarlos. ¿Ok? Yo, por ejemplo, si yo voy a buscar un socio, si yo voy a buscar una pareja, yo necesito también saber que aunque va a tener principios distintos a los míos, hay algunos principios que deben compartir, ¿no? Hay algunos principios que deben compartir. Sobre todo si tienen planes como pareja de tener hijos, ¿no? Porque esos hijos van a ser criados fundamentalmente por los principios que compartan, ¿ok?
fundamentalmente. Si van a construir una familia, la familia debe estar también soportada en algunos de los principios que compartan. Porque de hecho, hay algo, creo que una cosa va llevando a la otra en este tema, pero hay algo que ocurre mucho, y esto es como un paréntesis, en las relaciones, que muchas veces queremos construir las relaciones sobre unificar los criterios que no compartimos, en lugar de comenzar por los criterios que sí compartimos. Entonces yo comienzo una relación y me doy cuenta que esa persona piensa distinto a mí en esto, esto y esto. Y quiero comenzar la relación haciendo que ella piense como yo o yo pensar como ella. No, comienza por las cosas que sí comparten. Y las que no compartan, bueno, algunas van a compartir y otras no, pero si comienzas por eso y resulta que de plano esas tres cosas no son negociables para ninguno de los dos, van a terminar separados. Entonces comienza a construir tus relaciones sobre las cosas que comparten y no sobre las cosas que no comparten. Si quieres, si peleaste con alguien, comienza por las cosas que los comienza, digamos, la reconciliación por las cosas que los unen y no por las cosas que no los unen. Porque esas cosas que los unen van a ser la base sobre la cual construir lo demás. Siempre vas a poder construir algo si las bases son sólidas. Si las bases no son sólidas, no importa qué tan pequeño o qué tan grande sea el edificio, si las bases no son sólidas, se va a caer. Jesús puede hablarme con esto, Jesús es ingeniero. Entonces, eso es importante. Y así con los principios, debes saber cuáles principios comparten, porque dado que los principios son innegociables, son inmutables, si los principios no se parecen, probablemente no van a poder compartir algunas cosas en lo mínimo. Debes buscar personas con las cuales acercarte más que compartan algunos principios. Cuando decía en el café, en el primer café de este año, decía, bueno, está con personas que crean en lo que tú crees. Esas son las personas de tu círculo de inspiración, personas que compartan las cosas que tú compartes, porque si tú eres emprendedor y tu mejor amigo es detractor del emprendimiento, va a haber un problema allí en algún momento, ¿no? Si tú crees en Dios y tu amigo o tu pareja no cree en Dios, es ateo, probablemente van a haber allí algunos conflictos, ¿no? ¿Por qué? Porque son fuertes, porque hay vínculos emocionales con esas ideas. No son ideas operativas, sino son ya emocionales. Es un problema. Entonces, los principios necesitas saber con quién los compartes y, por supuesto, conocerlos tú para saber que en una relación, que en un trabajo, que en un emprendimiento, que en un proyecto no están siendo violados, no están siendo quebrantados esos principios, no están siendo golpeados esos principios, porque está siendo golpeada tu identidad o va a ser golpeada tu identidad en algún momento. Entonces, eso es importante. Y como conclusión, los principios blindan tu futuro. Los principios blindan tu futuro, es decir, lo cuidan. Y es muy, muy importante que aprendamos a conocer y a proteger los principios, porque ellos son los que blindan tu futuro, porque se mantienen, así como tu carácter. Los principios son el carácter es una demostración de lo fuerte que son tus principios. Así que aprendamos pues a vivir en principios, con principios, por principios, para que realmente podamos acceder al cumplimiento de muchas de las promesas. De verdad que agradecido una vez más de estar, de los comentarios, de la presencia, de estar aquí. El lunes iniciamos otra vez Café con Propósito. El miércoles es el Café con Propósito número 100. Yo estoy muy feliz de llegar a 100 programas, a 100 compartires con ustedes. Les repito, va a ser transmitido únicamente por mi canal de YouTube, así que si no se suscribieron, suscríbanse. Y si quieren que alguien esté, pues pásenle el link para que se suscriba. Y nos veamos ese día en un café un poco más especial y un poquito distinto a lo que usualmente hacemos. Dice Jesús que me espera. Sí, bueno, está bien. A petición del público, por supuesto, lo voy a hacer. Gracias por el comentario. Como le dije, bueno, aquí se está más relajado, pero ya vi que no están, no hay consenso, pero de verdad que agradecido de que estén muchas bendiciones, feliz fin de semana y la cita es para el próximo lunes a las 7:37.